En esto vemos aquí alguna esfera cargada positivamente con una esfera cargada negativamente y vemos cómo se atraen. Pero si tenemos una esfera cargada con las mismas cargas, aquí se pueden repeler perfectamente. Este señor Coulomb pasó mucho tiempo trabajando con esto de las cargas eléctricas, de hecho por eso se le da el nombre de la carga en sí de una partícula, se le da el nombre de Coulomb, porque él pasó muchísimo tiempo y vieran qué interesante porque lo hizo a partir de procedimientos en laboratorio, o sea, todos sus trabajos fueron a través de procedimientos en laboratorio. De hecho, hizo una balanza, una barrita de torsión, perdón, donde podía medir la fuerza con la que estos campos eléctricos o líneas de campo eléctrico hacen que las fuerzas de atracción o repulsión se generen se podían hasta medir. Entonces, una balanza ahí de una, un aparato de torsión que podía medir esas fuerzas en las cargas eléctricas. Toda la carga eléctrica, pues en un cuerpo, por ejemplo, vamos a ver acá, se puede hacer muy, pero muy fácil. Hemos visto nosotros en algún momento o hemos hecho alguno de estos experimentos, por ejemplo, es cuando caminamos en una superficie en alfombra y después llegamos al piso, ¿verdad? O cuando nos ponemos un suéter en un cuarto oscuro y escuchamos chispas. Siempre recuerdo el famoso, experimento que hacía uno cuando se frotaba un lápiz, de todo un lápiz, se lo frotaba en la cabeza, podía atraer los papelitos, como lo vemos ahí. Entonces, estas formas o métodos de transferencia de carga electrostática se pueden hacer, y estos experimentos se pueden hacer fácilmente. Se puede hacer una carga electrostática por frotamiento, se puede hacer una por contacto. Por ejemplo, una esfera que esté en equilibrio electrostático, vamos a tener de un lado, vamos a tener todas las cargas ahí, cuando está en equilibrio electrostático vamos a tener cargas positivas, cargas negativas, pero si ponemos por contacto alguna barra, por ejemplo esta que tenga carga positiva, va a empezar a atraer toda la carga negativa y vamos a ver en una superficie de la esfera que hay un exceso de carga negativa y en el otro lado puede haber un exceso, o se puede estar quedando la carga positiva. Entonces, por aquí podemos hacer una transferencia de carga. También entonces por inducción, este cuerpo, por ejemplo, aquí en el peine, que era también el mismo procedimiento que hacemos con el lápiz, uno lo frotaba en la cabeza y atraía los papelitos. Este peine ya está cargado, ya se le hizo una carga, en ese caso fue por frotamiento, pero ya él está cargado eléctricamente y como tiene en algún momento puede ser carga positiva y los papelitos ahí pueden tener carga negativa, se pueden atraer y se pueden pegar al peine. Entonces esto es los primeros, básicamente son los primeros experimentos que se comienzan a hacer con las cargas en los cuerpos. Vean que la electricidad, si hablamos que o estamos hablando de átomos y todo esto, la electricidad está en toda la materia, ¿verdad? En toda la materia hay electricidad. Que algunos cuerpos sean más susceptibles a pasar electricidad que otros, pues sí, estamos en lo correcto, pero no significa que, por ejemplo, la madera no sea o no tenga electricidad. Todo, absolutamente todo tiene pues electricidad.
se puede cargar por ejemplo, se puede cargar, este tipo de carga electrostática es muy superficial, o sea, la parte que se carga exactamente es en la superficie del cuerpo. Internamente no llega a afectarse el cuerpo, no se llega a afectar esta pérdida de electrones y ganancia de electrones, no se llega a afectar. En esta carga es una carga muy superficial y rápidamente se vuelve a equilibrar. Se- Inmediatamente se vuelve a equilibrar, se vuelve a reacomodar toda la materia en ese momento. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacíamos el experimento con el lápiz, o si por ejemplo frotamos un globo y lo ponemos en el cielo raso y vemos que se queda pegado, pero después de un pronto a otro el globo se vuelve a caer. Y es porque otra vez se vuelve a encontrar el equilibrio electrostático. Ya eso es esa parte es muy superficial. Entonces estos son los métodos de transferencia de carga electrostática y un poco de lo que son las cargas. Ven que las cargas ya por naturaleza están en esas pequeñas partículas eh, que cuando se pierden o se ganan electrones, esas partículas pueden quedar cargadas, ya sea positiva o negativamente. Entonces eso es lo que se le llama la carga en una partícula. Vean que todavía no hemos llegado ni siquiera a la parte de el movimiento de estos pequeños cuerpos, ¿verdad? O de estos pequeños partículas subatómicas. Todavía no hemos llegado ahí, pero es importante ir reconociendo por qué es que se da este fenómeno. Entonces, como les decía, todos los cuerpos al final, en algún momento, vean qué interesante cuando cae un rayo, eso es típico, la caída de un rayo, porque en algún momento el conductor para que ese rayo pueda atravesar la atmósfera es el mismo aire, ¿verdad? Es el mismo aire. Y dependiendo de la humedad, dependiendo de lo que esté en el aire, pues puede ser que sea mucho más fácil para que el rayo caiga o puede ser que sea un poquito más complicado que se ionice y pueda caer el rayo a tierra. Entonces es interesante, ¿verdad? Son conceptos muy interesantes. Pero en sí toda la materia en algún momento tiene la característica de la electricidad. Roy, no sé cómo estamos ahí, ¿estás escuchando? ¿Cómo va todo? No sé si... Todo perfecto, va todo excelente. Recuerdo con respecto a este tema, los que viven sobre todo nosotros tenemos aquí entre 90 y 100% de humedad. Entonces no, eh, cuando visitamos lugares que son muy secos y donde, vuelvo, rebobino un poco porque a veces no completo las ideas. Nosotros aquí estamos en un lugar donde hay mucha humedad, entonces eso provoca que estas cargas electrostáticas se equilibren por la misma humedad del ambiente, entonces todo se compensa, es decir, no, los objetos, la misma ropa no se carga eléctricamente porque la misma humedad, el agua en el ambiente hace que se nivelen las cargas y por decirlo así, si alguna pieza o algún objeto se carga eléctricamente, rápidamente se descarga a través de la humedad del ambiente. Pero en países donde el clima es seco, pasa mucho en los países de clima templado, donde hay 4 estaciones, donde hay épocas secas bien marcadas, donde la humedad relativa no es tan alta, perdón. Entonces, sí, a veces cuando hemos viajado nos pegamos buenos sustos porque ya le da uno miedo tocar las manijas o las perillas de las puertas o del auto, porque se anda uno eh, con estas pequeñas descargas, anda uno electrizándose un poquito. Los que tienen condiciones secos ya saben de esto y saben a qué me refiero. Los que estamos en condiciones más húmedas o más tropicales,
es poco común en realidad. Por ejemplo, aquí en Costa Rica y en general en el resto de Centroamérica, Colombia es poco común. Pero conforme nos vamos alejando y empieza el clima de 4 estaciones, el clima templado, los que están probablemente en el sur, ya por allá seguramente en Perú, la parte allá del desierto, en Perú, en la parte sur, pegando con Chile, probablemente ya empiezan a sentir algunos de estos efectos, pero en la noche, cuando uno se quita la ropa o algo así en estos climas, de hecho, la misma ropa, y cuando uno lo hace con condiciones de poca luz, hasta logra ver uno las chispas, Carlos, no sé si te ha pasado, que logras ver las chispas, la ropa echando estas chispas donde se nivelan las cargas, donde Sí, claro. entonces, bien interesante ver el efecto Ujú. eh, real de todas estas cargas eléctricas y de esta electrostática. Adelante. Sí, claro. Imagínense que cuando uno, por ejemplo, va caminando, uno se va cargando, va produciendo este efecto. Mucha gente ha puesto gasolina en el vehículo. Esto ha sido un problema porque ha puesto gasolina en el vehículo y en el momento que toca la componente este para echar la gasolina, perfectamente se puede hacer una descarga de esa energía electrostática o esa carga electrostática y muchos vehículos se han incendiado por esto. Es interesante. Este fenómeno es bastante de cuidado, es un fenómeno de cuidado. Por ejemplo, los componentes electrónicos, ya componentes a nivel de microprocesadores o los mismos discos duros, si nosotros, o las memorias USB, en algún momento, si nosotros tenemos mucha carga electrostática y los tocamos, los podemos dañar. Eh, Esto es interesante también y sería muy bueno tomarlo en cuenta. Pero esas cargas electrostáticas, perdón, Roy. Ah, no, no, perdón. De hecho, si se fijan, la mayoría de los camiones cisterna, de estos cisterna que se usan para transportar combustible, tienen una, un pedacito es de una tela metálica, que está siempre tocando la carretera. No sé si pónganle cuidado a un cisterna de estos, un contenedor de estos, de los que se usan para transportar combustible. Tienen una línea de aterrizaje que siempre va rozando la carretera, precisamente para que vaya descargando cualquier Eh, estática que está acumulando, porque las mismas ruedas, como decía Carlos, el mismo hule, en la fricción con el asfalto, empieza a cargar eh, eléctricamente el vehículo y como está aislado por los neumáticos, entonces cuando uno toca a veces el vehículo se produce la descarga. Entonces con el combustible pues no se puede dar el lujo de que haya una chispa ahí que vaya a volar un cisterna, entonces tienen estos sistemas de protección. Inclusive algunos vehículos grandes también, campers y cosas así, eventualmente traen sistemas de aterrizaje para hacer estas descargas. Adelante, Carlos. sí, claro, interesantísimo. Esto de las cargas y la transferencia de carga electrostática es un tema pero muy fuerte. Esto que dice Roy es impresionante. A niveles de que los combustibles ya tienen que, se ha trabajado mucho sobre esto y se le añade un componente, se le añade además de todo lo que tiene el combustible, todos los anticongelantes y todas estas cosas para que la gasolina no se llegue a congelar, por ejemplo, peligrosísimo esto, por ejemplo, en un avión, ¿verdad? Que se vaya a congelar en las en las altitudes, perdón, y en las bajas temperaturas, se le añade pues un químico que hace totalmente conductor al líquido. Entonces lo convierte en un conductor donde no haya una resistencia, que en algún momento esa resistencia logren, si se hace una carga electrostática, que esa resistencia mantenga esa carga electrostática. Entonces, ya hasta el mismo combustible viene con un aditivo que lo hace conductor eléctrico para que no, si hay pues, alguna carga electrostática, que por el mismo combustible se vaya a descargar. Es sumamente interesante.
De igual manera, cuando un avión aterriza, no sé si les han contado esto, pero cuando un avión aterriza, lo primero que hacen es cuando llega a tierra es que le ponen un punto de tierra. No sé si lo has visto, Roy, también. Es interesantísimo esto. Ponen un punto de Sí, tierra. lo primero que llega con un lagarto ahí, ¡pum! Ese es el verdadero aterrizaje. Ahí sí se quedó totalmente aterrizado. Pero esto Claro, es por todos estos efectos que tiene las cargas electrostáticas, las partículas que en este momento están en contacto y en algún momento pierden o ganan electrones.